Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K de la marca Kaleid con tecnología QLED y con sistema operativo Google TV, el cual se comercializa en Colombia y en Panamá. Mientras observas este unboxing te menciono los aspectos más importantes que debes conocer acerca de este televisor. El primero es que es un modelo LCD con panel VA con tecnología de retroiluminación LED directa y tecnología de color Quantum Dots. El segundo es que su precio de lanzamiento me parece que es muy económico y puede ser una opción de bajo presupuesto que digamos estaría rozando la gama media baja y puede ser una muy buena opción. Sí, y solo si puedes soportar el hecho de que el sistema operativo no sea demasiado fluido, pero tiene otras ventajas como una buena calidad gráfica, un rendimiento en escenas oscuras más que decente y un muy buen sistema de sonido. De hecho, es lo que más destaco, el sistema de sonido me gustó mucho. Y lo último que debes saber es que este modelo no tiene tecnologías gaming avanzadas, por lo cual no es compatible ni con los 120 Hz ni con frecuencias de actualización variables. Aún así me parece que la experiencia gaming es más que buena. En la caja encontrarás estos dos adaptadores si lo quieres ubicar en una base de pared, pero la base de pared no viene incluida, la debes comprar aparte. También por supuesto se incluye el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior lateral del televisor. También está el manual de usuario, la tarjeta de garantía, las dos bases o pies laterales con sus respectivos tornillos, 4 en total. También por supuesto encuentras el control remoto cuyo diseño es muy similar al del Hisense U6K. De hecho, hasta donde puedo averiguar, Hisense le fabrica los televisores a Kaleid. Es muy ergonómico, tiene botón para micrófono para el asistente de voz de Google y acceso directo para algunas aplicaciones. En cuanto a las entradas, este modelo tiene dos puertos USB, uno de ellos es USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico, tres puertos HDMI que desde mi punto de vista son HDMI 2.0, y dos puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para conectar un adaptador a entradas compuestas, el cual se incluye dentro de la caja. Así los he visto desde su parte baja. El grosor máximo aproximado de este modelo es de 11,2 centímetros. Aquí tiene el botón para encendido y apagado de funciones básicas y la palanca para activar o desactivar la función de manos libres. El hecho de que este modelo sea tan grueso indica que los parlantes son muy buenos y de hecho en la práctica a mí me gustó mucho y creo que es de lo mejor en cuanto a sonido que se puede encontrar en la gama de entrada o casi gama media baja. Instalar las bases o pies laterales es muy fácil, cada una de ellas tiene las letras R para right o derecha y L para left o izquierda. Las haces coincidir, las colocas de esta manera para que empaten con los agujeros y luego procedes a colocar los tornillos. Simplemente asegúrate de apretarlos muy bien. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared en horizontal y en vertical es de 30 centímetros y la distancia entre bases aproximada para este tamaño de 55 pulgadas es de 98,5 centímetros. Y así los he visto desde uno de sus laterales, su estabilidad me parece que está bien y el grosor máximo aproximado de este modelo contando las bases es de 23 centímetros. En cuanto al apartado Smart, de acuerdo a la aplicación AIDA64, este televisor tiene 2 GB de memoria RAM, un espacio de almacenamiento total aproximado de 7 GB, un procesador ARM Cortex A55 de 4 núcleos con una frecuencia máxima de hasta 1300 MHz y posee una GPU Mali G31. También quiero aclarar que aunque aquí en resolución de pantalla aparezca Full HD, esto se trata de las aplicaciones en pantalla de inicio o del menú principal del sistema operativo Google TV con el fin de ahorrar recursos entre comillas. Pero por supuesto este modelo permite reproducir el contenido que tenga resolución nativa en 4K.
El sistema operativo es Google TV basado en Android 11. La fluidez no es que sea terrible, pero tampoco es la mejor. A mí personalmente no me gustó mucho porque a veces tarda un poco en responder a los comandos, en abrir los menús de configuraciones, y eso a mí realmente me disgusta un poco, aunque por el precio que tiene tal vez sea algo que la gran mayoría de personas estén dispuestas a tolerar. También quiero decirte que este modelo reconoce redes Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. Debo decirte que el asistente de voz es por supuesto el asistente de voz de Google y que es compatible con la función de manos libres. También debes saber que este modelo es compatible con la función de compartir pantalla tanto con dispositivos con Android como también con aquellos dispositivos con iOS como sistema operativo. También podrías optar por apagar la pantalla oprimiendo este botón que te voy a mostrar para que solamente escuches el audio de lo que sea que esté reproduciéndose. Simplemente siempre va a haber esta cuenta regresiva, la pantalla se va a apagar y el sonido se continúa reproduciendo. Por supuesto, la tienda de aplicaciones es la Play Store de Google, la cual es muy amplia y de ser necesario le podrías instalar archivos APK, y hay varias aplicaciones que pueden cumplir la función de navegadores de internet. En cuanto a calidad gráfica, empiezo por decirte que este modelo es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Solamente se activa de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido es compatible con esa tecnología. Para esto, por ejemplo, utilizo la aplicación Disney Plus, que es una de las que actualmente tiene mayor cantidad de contenido con esta tecnología de alto rango dinámico, y esos serían los dos modos de imagen que se generan y realmente no hay mucha diferencia entre ellos, pero los resultados me parece que son muy buenos. Antes de continuar mostrándote los resultados en cuanto a calidad gráfica, quiero mencionarte dos aspectos muy importantes. El primero es que he experimentado varias trabas o pegas con la fluidez o navegación del sistema operativo. Como ya te he mencionado, tarda un poco más de lo que me gustaría en poder responder a los comandos, en poder acceder a los menús de configuraciones, para cambiar por ejemplo el modo de imagen, etc. Y también quiero decirte que cuando quiero acceder a esta opción de cambiar los modos de imagen, se oscurece un poco la escena, por lo cual no puedo hacer lo que siempre hago de mostrar los resultados mientras voy cambiando de modo de imagen a otro modo de imagen, porque como ves la imagen se oscurece, por lo cual te voy a mostrar resultados colocando en la parte superior izquierda o derecha el modo de imagen que es y si está en alto rango dinámico o en rango dinámico estándar. Retomando entonces los resultados en cuanto a calidad gráfica, quiero recordarte que este es un televisor LCD con panel VA o configuración de píxeles, que lo denominarían así, panel VA con alineación vertical. Tiene tecnología o filtro de color Quantum Dots. Su tecnología de retroiluminación es LED directa. No cuenta con la función de atenuación local. La cantidad de brillo tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar, desde mi punto de vista me parece que está bien, porque es superior en cuanto a la mayoría de modelos de gama de entrada que se pueden encontrar en Colombia o en Panamá y en muchos países, y roza un poco la gama media baja, lo cual me parece que está bien. Tiene un muy buen equilibrio, tiene una muy buena experiencia de alto rango dinámico tanto con HDR10 como también con HLG, como también por supuesto con Dolby Vision, pero hasta donde he podido comprobar no sería compatible con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, se recuerda que es un televisor LCD con panel VA con tecnología de retroiluminación LED directa y que no cuenta con la función de atenuación local. El resultado me parece que en general es bueno, y aunque se nota algo de efecto clouding, me parece que no es para nada molesto, y de hecho el nivel de detalles me gusta mucho. No hay resplandores o sangrados de luz, lo cual está genial. Estos resultados que te muestro primero son con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, en donde normalmente los televisores habría mayor intensidad del efecto clouding, o en el caso de que tengan panel IPS o ADS a veces se pueden notar muchos resplandores o sangrados de luz que pueden ser muy molestos. En este televisor no hay tanta intensidad de ese tipo de problemas y de hecho no hay sangrados ni resplandores de luz.
Y en rango dinámico estándar, como es este caso, la intensidad del efecto clouding disminuye aún más, y aunque se pierde un poco el nivel de detalles, todavía se mantiene a un nivel muy alto desde mi punto de vista. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo imagen cine con contenido en rango dinámico estándar. Puedo decirte que los resultados me gustan, son buenos, muestra escenas nítidas aunque tengan muy baja resolución. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También es bueno que sepas que la uniformidad de colores grises no está para nada mal. Los resultados podrían variar dependiendo de cada unidad, y si bien se pueden notar las esquinas con leves sombreados, lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, considero que tanto esos bordes sombreados como el efecto de pantalla sucia podrían pasar desapercibidos o no llegar a convertirse en algo distractor. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla es aceptable, no es el mejor, y esto se debe al hecho de que tiene panel VA y al hecho de que la cantidad de brillo no es increíblemente alta, aunque comparándolo con la gama de entrada de algunos televisores de gama media baja no estaría tan mal. También es muy importante que sepas que los ángulos de visión no son buenos, y esto se debe al hecho de que tiene panel VA. Los colores perderán volumen y lucirán blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, tanto en horizontal como en vertical, especialmente en horizontal, por lo cual no es la opción más recomendada para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. El manejo del movimiento cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming, o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, está bien. No es malo y no es terrible como otros televisores que no tienen tecnologías que ayuden a mejorar este aspecto, pero tampoco es tan bueno en comparación a otros televisores que se consiguen por este mismo rango de precios, pero me parece que está bien. Este modelo es compatible con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, al igual que la gran mayoría de televisores con Google TV. El resultado, por ejemplo, al colocarlo en medio o especialmente al colocarlo en alto, es bueno, ayudando a decrecer notablemente el efecto de vibración, o conocido como efecto Jutter. Pero el resultado no es perfecto, aún se puede notar algo de efecto de vibración y leves artefactos, aunque me parece que no se convierte en algo tan molesto ni tan distractor. En cuanto al apartado gaming, lo primero que debes hacer es irte al menú de ajustes y dar clic aquí donde dice canales y fuentes de entrada, luego en entrada, luego seleccionas formato de señal de HDMI y lo colocas en HDMI 2.1 para poder jugar en 4K hasta 60 Hz con alto rango dinámico, incluyendo Dolby Vision. Estas pruebas las realizo con la consola Xbox Series X. Este sería el menú de esta consola. Recuerda que actualmente hay marcas que pueden decir que sus televisores son compatibles con la tecnología HDMI 2.1 con el hecho de ser compatibles con los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico, incluyendo Dolby Vision y también canal de retorno de audio mejorado. Pero recuerda que este modelo no es compatible ni con los 120 Hz en ningún tipo de resolución y tampoco con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y aquí se menciona que al activar el Dolby Vision es probable que se experimente aumento en la latencia. Pero por lo menos hasta donde lo he probado jugando con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision en 4K a 60 Hz, hasta ahora no he notado incrementos que sean molestos en cuanto al input lag. Estos serían los modos de imagen que se generan con la tecnología Dolby Vision. No hay como tal modo juego, eso indicaría que no es compatible con modo automático de baja latencia, es decir que de forma manual o sin necesidad de un modo juego el televisor ya detecta que es una consola y te provee de los mejores tiempos de input lag y la mejor experiencia gaming en general. Lamentablemente no cuento con un dispositivo que me permita medir estos tiempos. Los que te coloco en pantalla son tiempos aproximados.
Lo mismo aplicaría para los tiempos de respuesta porque tampoco cuento con un dispositivo que me permita medir estos tiempos, pero de acuerdo a los resultados y al hecho de que no percibo tanto efecto ghosting, diría que son relativamente bajos y comparables a otros televisores de gama media o de gama baja. Realmente sí se puede notar algo de efecto ghosting, pero es muy leve y para nada molesto ni distractor. También debo decir que con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad y algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, la cantidad del efecto clouding que se percibe es muy pero muy leve, casi imperceptible, y el nivel de detalles me parece que es muy bueno, lo cual está genial. Entonces, la experiencia gaming en general, tanto con videojuegos que tienen mucha oscuridad como mejor aún con este tipo de videojuegos que tienen mucho más color, puedo decirte que está bien. No es lo mejor que puedes encontrar en el mercado, pero recuerda que es un televisor relativamente económico y en este apartado gaming, aunque no cuente ni con los 120 Hz ni con frecuencias de actualización variables, me parece que se desempeña muy bien. Por lo cual podría ser una opción de bajo presupuesto para aquellas personas que quieren algo más o menos equilibrado y que estén dispuestas a soportar el aspecto de que la fluidez o la navegación del sistema operativo no es la mejor. No digo que sea terrible, pero por lo menos a mí sí me disgustó un poco. El calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, está dentro de un rango de temperatura normal, nada alarmante, pero por supuesto en la parte de atrás se calienta más. Por algún lado tenía que sacar el calor y considero que es mejor que sea por la parte de atrás donde está el sistema de ventilación. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de este televisor. Me parece que la potencia es buena, el rendimiento general es muy bueno como te mencioné desde el principio de este video, pero hay algo que no me gusta y es que cuando quiero cambiar los modos de sonido, automáticamente los videos que utilizo como ejemplo se pausan. Nada que hacer, por lo cual la prueba que te voy a mostrar al final de este video la haré conectando la consola Xbox Series X y reproduciendo un video a través de la aplicación YouTube desde esta consola para que puedas percibir los cambios y diferencias entre cada modo de sonido y rendimiento general para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Y te recuerdo que a mí me pareció que es muy bueno y es lo que más destaco de ese televisor, el sistema de sonido. Aunque realmente por todo lo demás considero que está bien, que es un televisor muy equilibrado en cuanto a colores, en cuanto a brillo, en cuanto a rendimiento en escenas oscuras. También por supuesto en cuanto al manejo del movimiento, tanto con videojuegos como también cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming o al conectar por ejemplo un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. Te diría que los dos únicos aspectos negativos que tiene este modelo son, primero, el que es normal y se debe al hecho de que tiene panel VA, los ángulos de visión que no son buenos, pero recuerda que es normal. Y segundo, la fluidez del sistema operativo. He experimentado muchas trabas, demora mucho a veces en que el televisor responda a los comandos que le doy desde el control remoto, y hasta ahora he experimentado que por ejemplo la aplicación Disney Plus se ha reiniciado de forma esporádica, no sé por qué. Pero si estás dispuesto a soportar ese aspecto en cuanto al sistema operativo, o si le vas a conectar un dispositivo externo con un sistema operativo diferente o más fluido, adelante, este modelo es una muy buena opción de bajo presupuesto. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo. ¿Lo comprarías, sí o no, y por qué? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. Alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world, and we have forgotten what makes us strong.
have her cornered.